Mira, bueno, entonces vamos a darle de una vez porque tú estás muy ocupado. ¿Te parece? Dale, pues. Vamos a darle. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1.000.000. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Mi nombre es Alexis Tejada Font, conferencista en liderazgo y emprendimiento en América Latina, y quiero invitarte a ti, empresario, emprendedor, ejecutivo, dueño de negocios, ama de casa, personas que están buscando realmente ser mejores seres humanos en el área que se desenvuelvan, y seguramente si has encontrado situaciones, adversidades, este curso está diseñado para ti, para que puedas comprender cómo lo que para uno es una gran adversidad, para otros se convierte en una tremenda oportunidad. Te invito a que juntos caminemos por esta universidad posible. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Como todos los martes, hablemos pues hoy con un invitado de verdad que yo le tengo un inmenso cariño. Bueno, no sé por qué le tengo tanto cariño, pero se lo he tenido desde siempre. Él es David Smolaski y entre otras cosas, no solamente porque lo he visto en sus luchas, sino porque me parece un hombre muy sincero, un gran trabajador, una persona muy seria y porque además casó a mi hija Ivonne, entonces le tengo un inmenso cariño, porque me encantó todo lo que les dijiste en esa oportunidad a los futuros esposos. Así que Sí. qué bueno tenerte aquí con nosotros nuevamente, David. No, gracias, Nito. Gracias por la invitación y siempre es bueno conversar contigo. Sí, no, es rico, de verdad que sí. Mira, bueno, ya vi, ya oí tu mensaje. Ahora eres el coordinador del movimiento de venezolanos en el exterior para las elecciones primarias con María Corina. Eh, También supe que ya entregaste el cargo como comisionado de la OEA para los migrantes venezolanos. Y yo quiero empezar por ahí un momentico, porque el que tú hayas entregado ese cargo, que se hayan terminado esas funciones, significa que la OEA se va a olvidar de los migrantes venezolanos. No, no, para nada. No, ah, ok. Esa oficina continúa. Para el secretario general Almagro, Venezuela es una prioridad, tanto lo que sucede internamente como la crisis migratoria que impacta al continente. Y es una oficina que se mantiene. Y de hecho hay varios proyectos, bueno, más que proyectos, hay algunas planificaciones que dejé en lo que queda de año para mover políticas contra la trata y el tráfico de personas, específicamente mujeres venezolanas, que desafortunadamente ha proliferado una barbaridad. En el caso del Darién, por ejemplo, en Panamá, donde tú estás, es Mm. terrible lo que le han hecho a muchas mujeres en esa selva. Las agreden, abusan de ellas, las trafican y terminan en México o en algún país de Centroamérica, pero también eso ha proliferado muchísimo hacia el Caribe, hacia Sudamérica. Y bueno, de hecho, el último informe que hice eh, fue en Ecuador, justamente Ajá. donde ahí con las autoridades ecuatorianas trabajamos en políticas para combatir la trata y el tráfico de personas. De Pero hecho, hay un espérate un tema momentico ahí, que quiero que me ahondes en esto. sí, Me estás hablando de tratas de mujeres venezolanas por la selva del sí, Darién, porque yo he escuchado, digamos que no es un tema que se ventila abiertamente en Panamá, eh,
porque en Panamá, como en muchísimas partes del mundo, donde se habla de democracia, la libertad de expresión está muy coartada, realmente, Mm, ¿no? Entonces, yo he escuchado, sobre todo de voluntarios que han estado en el mm, Darién, que muchas mujeres venezolanas y de otras nacionalidades han denunciado que han sido violentadas por mm. cuerpos de seguridad o miembros de los cuerpos de seguridad de la propia Panamá. Sí, yo recabé testimonios cuando estaba en la OEA de mujeres que fueron víctimas presuntamente de cuerpos de seguridad de Panamá o también de bandas organizadas, grupos irregulares armados que están en la selva. Y de hecho, hay organizaciones de derechos humanos que han hecho público esa situación, ¿no? Dándole recomendaciones al Estado panameño. Yo estoy consciente que no es fácil la situación para Panamá porque es más de 400.000 personas, si no me equivoco, al momento que me Sí. hace esta entrevista han cruzado la selva del Darién, donde la mayoría, lamentablemente, son venezolanas. Pero sí hay que hacer más esfuerzos, hay que hacer más esfuerzos y eso empieza por no solo las autoridades migratorias, sino las autoridades de seguridad. Y lo que han vivido allí muchas mujeres venezolanas, que yo mismo he podido entrevistar, cuando han llegado a Estados Unidos, te digo, Nito, que mi carrera pública es posiblemente lo más dramático, dantesco, escalofriante que No, haya podido escuchar en mi vida sin ponerle ningún tono exagerado. yo, Y más yo, bien yo, admiro a esas mujeres que después de todo lo que pasaron, siguieron el trayecto por Centroamérica, pasaron por México, llegaron a los Estados Unidos y las ves aquí trabajando en Estados Unidos. Y te doy también otro caso, y perdona que me extienda. no, no, es que Los hombres, te quería ujú, interrumpir por una sola cosa. Tú sabes que ahorita hay una eh, sensibilidad especial, yo diría que en muchas partes del mundo, por una película que está rodando precisamente en los Estados Unidos que sí, se llama Sound of Sounds of Freedom, Freedom. Ujú, que, bueno, tiene toda una polémica impresionante, ¿no? Yo logré ver alguna parte cuando estaba, digamos, se puso en algunas plataformas y yo anoche que tenía toda la intención de terminarla de ver, pues ya la habían quitado y te confieso que yo la había parado porque me fui en llanto, sencillamente, o sea, no, es una película demasiado, la durísima, temática es demasiado fuerte y yo no solamente que soy mamá, que yo soy abuela. muy Entonces duro. veía aquello y de verdad o sea, fue muy duro, ¿no? Entonces tú me cuentas ahorita esto y yo quería preguntarte lo que puedas. No quiero con esto ser amarillista, todo lo contrario. ¿Qué te han dicho estas compatriotas venezolanas que sufrieron? Que a ti te ha Te, removido. te voy a decir dos casos Ajá. específicos y en una que incluye un hombre, ¿no? Hubo una migrante venezolana, eh, clase media, ella vivía por el Boulevard del Cafetal, enviudó muy joven. Eh, Sus dos hijos ya se habían ido del país, vivían en países suramericanos, Colombia y Chile específicamente. Como 7.3 millones de personas pues, que se han ido, no soportó más la situación y mucho más en la Soriana que estaba. Llegó de esa clase media que terminó empobreciéndose y llegó a tener su nevera vacía y no podía comer 3 veces al día. Decidió irse del país, o bueno, decidió no, fue forzada, porque cuando no puedes comer es una expulsión, ¿no? Y la ruta que ella quería llegar a Estados Unidos y la ruta que podía ser la del Darién, y en la selva fue abusada, agredida y violada entre 7 hombres. Ay, Dios mío. Eso fue dantesco escucharlo y lo que yo más admiro de ella, con quien sigo en contacto, es que está en una ciudad de los Estados Unidos, consiguió trabajo, está teniendo un sueldo no solo que le permite vivir, sino hablé con ella hace poco, por cierto, que dijo, no solamente estoy viviendo, sino estoy ahorrando, estoy feliz. Qué bueno. Y eso fue. Y lo otro muy duro era una pareja Pero me dijiste que en ese de, caso estaba involucrado además un hombre. claro, este es el segundo caso. El Ah, segundo ok. caso, te voy a contar dos, es una pareja que vivía en Cotiza, en Caracas.
y bueno, se van del país porque fueron víctimas de la inseguridad. Al señor lo secuestraron. Y bueno, después de haber vivido ese episodio, no querían estar más en Venezuela, además que estaban por tener un bebé. Tomaron la selva del Darién con un bebé recién nacido. Eh, y a esta persona, a la mujer ya, con el bebé recién nacido que lo iba cargando su pareja, el señor, los paran y ponen a varias mujeres, a todos los ponen, porque van en grupo, los ponen arrodillados y van agarrando a las mujeres para abusar de ellas sexualmente. Un, un migrante de, si no me equivoco, la nacionalidad era de, no quiero decir la nacionalidad para no decir algo equivocado, pero un señor trató de evitar eso y a ese señor lo mataron, ¿no? Y tratar de evitar que Que violaran a su violaran a las esposa. mujeres. Exacto, y lo mataron. Cuando vino el turno de este señor, esta pareja de Cotiza, el señor, para que su mujer pudiese sobrevivir, su bebé recién nacido pudiera sobrevivir y él pudiera sobrevivir, tuvo que ver cómo violaban a su mujer y con eso poder seguir. Eso es lo que estamos padeciendo los venezolanos. Eso es lo que estamos padeciendo los venezolanos. Entonces, es muy frío yo contarlo, porque es que al final, cuando yo recabé esos testimonios y quien no hay nadie que pueda exteriorizar No, lo pero que es eso sin es que que lo yo te voy a vivió, decir pero algo. es Tú, dantesco, ¿no? Yo por temas además profesionales y mi rol en lo OEA, yo no podía estar eh, eh, comunicando eso permanentemente o algo. Yo denunciaba mucho, sí, pero había que hacerlo con seriedad, con responsabilidad, y con evidencias de mano. Pero bueno, eso es parte del trabajo que me tocó y por eso siempre hablaba con el secretario general que el mandato de la oficina no solamente era promover políticas que atendieran, que protegieran a los migrantes y refugiados, sino también denunciar las causas. Y al final, cuán mal tiene que estar una situación en un país para que tú te vayas por la selva del Darién, para que tomes un peñero para llegar al Caribe, para que tengas que dormir en un campamento de refugiados a Brasil. Bueno, esa es la tiranía criminal de Maduro. ¿y tú Así no tan mal crees que, está Venezuela y tú, que se, perdón, que, tú que no se tiene crees que que tomar esos todo, riesgos? que todo eso es adrede? Yo he llegado a la conclusión que de verdad, porque fíjate, ellos no tratan de arreglar o resolver ningún problema de los venezolanos, todo lo No, contrario. Lo que intentan es agravarlo y agravarlo y agravarlo, y en medio de todo eso, pues tratar de controlar a la ciudadanía con el miedo. Y eso es una forma de control social sin duda alguna. Entonces, todo esto es adrede. ¿Por qué el mundo no termina de despertar o es que hay intereses gigantescos que quieren que estas situaciones en nuestra región, como es Cuba, Nicaragua, Venezuela, se mantengan? ¿Tú qué opinas? bueno, en Venezuela hay muchos intereses, sobre todo desde el punto de vista energético, ¿no? Venezuela es el país con las principales reservas de petróleo del mundo, creo que está en octavo lugar con la reserva de gas del mundo, doceava reserva de oro más grande del mundo, entonces hay muchos intereses de actores externos que además no ocultan su alianza con Maduro, el caso de Rusia, el caso de Cuba, el caso de Irán. China, Irán ni hablar, que sobre todo se ha intensificado en los últimos 3 años. Entonces, a Maduro no le importa que el país se vacíe, Lito, y eso es algo que yo he venido denunciando desde el día uno que empezó mi exilio, ¿no? No le importa, o sea, hoy somos 7.3 millones y si mañana llegamos a 10 millones, no le importa, No, el si pasado feliz. mañana somos 12 millones, no, exactamente. Entonces, a medida que se prolongue la dictadura de Maduro, pues seguirá yéndose gente del país. Aquí, como yo siempre he dicho y está demostrado estadísticamente, lo que varía es la intensidad de los flujos migratorios. A lo mejor tienes días donde se te están yendo 2.000 personas y luego tienes momentos donde se te están yendo 1.000 personas, pero al final sigue siendo superior la gente que va huyendo, llámese por Colombia, por Brasil, por el Caribe, a la que está regresando, ¿no? Claro. Porque nada se ha arreglado. Y O sea, pensar que en esta el país no se ha reunión, arreglado. que en esta reunión que hay en Bruselas, que arranca hoy, estos temas no se van a tocar. Este no es el tema importante. Bueno, vamos a ver esto, porque me llamó la atención que Cuéntame, cuéntame. Borrell dijo que iba a tratar las violaciones a los derechos humanos que están ¿Sí? sucediendo en Nicaragua Ay, y mijito, pero sería Venezuela. un cambio radical. Entonces, vamos a ver si eso realmente ocurre. Lo que sí fue
de verdad deplorable es que Delcy Rodríguez, estando sancionada por la Unión Europea, haya sido recibida de la manera que fue recibida, ¿no? Y eso, Increíble. ahí no se le está dando una cachetada a la oposición, a la clase política venezolana democrática, ¿no? A la verdadera, a la clase política. Ahí se está dando una cachetada al pueblo venezolano. Porque Claro. en este momento que están recibiendo a Delcy Rodríguez, que es un régimen investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, cuando están recibiéndola, en Venezuela sigue habiendo casas de torturas donde mujeres inocentes están siendo violadas, donde jóvenes inocentes están siendo torturados, y sigue habiendo toda una persecución y una amenaza feroz a todo aquel que difiera de la dictadura, ¿no? Y bueno, y además Entonces, están asusando a la población porque hemos visto en los últimos dos giras de la candidata Machado, por ejemplo, porque además están todos contra ella. Hemos visto cómo han mandado a sus hordas, pero además lo han dicho con antelación e incluso utilizan a un canal de televisión, Globovisión en particular, porque hasta el señor dueño de ese canal, el señor Raúl Gorrín, ha mandado unos Twitter terribles hablando de una oposición rastrera que por supuesto se refiere específicamente a María Corina Machado, ¿no? La verdad es que estamos viendo una serie de actores todos juntos contra esta candidata y entonces ahora te voy a traer, porque además sé que tienes el tiempo contado y te agradezco sí, mucho porque te sí, sí, vi, sí. me dijiste voy a sacar el huequito. Estamos ya trabajando. Así es, te voy a traer directamente al tema por el cual yo te había invitado y era el voto en el exterior. Ese es el tema que a mí en lo particular me interesa contigo, sobre todo el voto a las primarias, porque yo del 24 todavía ni me ocupo, yo no sé. Es más, yo soy de las que creo que no va a haber primarias porque no tiene ningún interés el régimen en eso. Incluso hay un individuo de apellido Ratia que ha Ujú. estado jugando para que no haya primarias, que anunció hoy por su cuenta de Twitter, se los digo de una vez, no hay primaria. Pero puede ser que el régimen no quiera que las haya, pero los ciudadanos quieren que haya unas primarias. Entonces te pregunto, ¿cómo va a poder votar? O cómo vamos a poder votar los que estamos en el exterior y estamos inscritos, que tengo entendido que es una cifra alrededor de los 300.000, que no es mucho. Bueno, fíjate, primero quiero empezar diciendo, antes de entrar a esta pregunta, que estoy muy agradecido y por la confianza que me ha dado María Corina Machado para liderar el movimiento de venezolanos en el exterior en su comando. Lo hago con una profunda convicción. Además, siempre he dicho que el servicio público se ejerce por vocación y por convicción, y este será un nuevo reto para mí de ejercer el servicio público. Y además en un tema que ha sido mi tema, no solo porque soy un migrante, porque estoy exiliado, sino porque, como veníamos hablando, pues estuve en la OEA por 5 años liderando esa oficina especial. Siento que hay una oportunidad como pocas para quienes hoy estamos desterrados de que nuestra voz sea escuchada. Los derechos civiles y políticos de los venezolanos en el exterior se nos ha negado por más de una década y es el momento que se hagan valer esos derechos. Al momento que me haces esta entrevista, Nitu, yo no creo que sea algo a menospreciar. Somos 312.000 personas que se registraron, que Ok. colocaron una cédula, un pasaporte, que se tomaron una foto, bien sabiendo las intimidaciones que hoy hay el régimen, aunque toda esa data es segura y la Comisión Nacional de Primarias ha garantizado que se está utilizando un sistema, inclusive está en el exterior y registra esa data de manera segura, bien sabemos que es lógico que cualquier persona le dé temor. ¿Qué significa que 312.000 personas ya estén registradas? Eso es más que toda la población electoral de Amazonas, del Tamacuro, Cojedes, Vargas, y se aproxima a la de Apure y Nueva Esparta. O sea, supera casi a 6 estados del país. Ah, Pero lo sí. que, Ah, pero no, no, sí, fíjate que no me había dado cuenta de ese detalle. sí, Me parecía que sí. era Bueno, poco eso en es comparación a 7 parte, millones que estamos fuera, pues. eso es parte de mis labores, empezar a hacer un poco pedagogía de lo que esto significa, ¿me entiendes? Pero, por Ujú. ejemplo, es más, bueno, ya voy con ese argumento también, pero eso es uno. Lo Ok. otro no, porque se me vino algo a la cabeza que lo quiero decir ahorita. Además de eso, triplica la cantidad de personas que el CNE ha inscrito en el exterior, porque el CNE no ha abierto el registro por 11 años. Y nosotros en un mes, triplicamos lo que está O sea, ya inscrito va, en el espérate Consejo un Nacional momentico, Electoral. David, ese dato tampoco lo conocía.
El Consejo Bueno, Nacional nuevamente Electoral me tiene toca 11 hacer años, pedagogía. 11 tiene años, no te 11 puedes años sin registrar. abrir el registro electoral para los que viven Está, fuera. está, está congelado en 107.000 desde las elecciones de Capriles contra Chávez en el No te 2012. puedo creer. Ese dato me parece Entonces genial. nosotros en un mes, sin contar con medios de comunicación masivos, más allá de las redes sociales, ni obviamente tener las instituciones del Estado, ni las sedes diplomáticas, ni nada, se triplicó, se triplicó. Y debo decir que los 7 millones no tienen edad para votar, porque obviamente hay una población importante que es menor de edad. Se estima que aproximadamente 4,5 millones son los que podrían votar para una eventual elección presidencial en el 2024. Y la Comisión Nacional de Primarias, de esos 4,5 millones aproximadamente, aprobó 3 millones, porque los nuevos votantes, o sea, los que nunca se registraron en el registro electoral, valga la redundancia, no había manera de registrarlos ahora. Un ejemplo, una persona de 16 años de edad que se fue en el 2017, hoy tendría 22 años. Esa persona lamentablemente no entra según las reglas que se Claro, establecen en la Comisión Nacional de Primaria. porque nunca se pudo escribir en Venezuela. Claro, y porque esta es una Por edad. actualización de registro, o sea, técnicamente esto es una actualización de registro. Entonces, todo el que vivió en algún momento en Venezuela, y hoy está en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, en España, bueno, tienen que actualizarse. Si antes votaba en Valencia, ahora vota en Panamá. Si antes usted votaba en Maracaibo, ahora usted vota en Dallas y así, ¿no? Entonces, cuando uno ve, más o menos es como el 11%, como el 10% del total, que en procesos internos, cuando uno ve procesos internos de partidos, sobre todo en Europa, bueno, normalmente lo que participa es el 10 al 15%, y aquí estamos en dictadura. Entonces yo sí reivindico enormemente que haya más de 300.000 personas registradas, y además, esta semana, justamente cuando me hace esta entrevista, empezó el pasado 15 de julio, va a terminar el 21, hay todo un proceso de verificación de 120.000 personas que abandonaron el proceso de registro en algún momento. Entonces, la Comisión de Primarias me ha informado, su equipo técnico ha mandado un correo electrónico a esas 120.000 personas para ver si pueden retomar su proceso de registro. O sea, es decir, este número todavía puede seguir creciendo. A lo mejor llegamos a 330, 350 mil. Yo reivindico eso. Y mira este dato, Nito. Ok. Oye, me parece Esto interesantísimo es esto que nos más, acabas de contar. estas personas que se han registrado, que nos hemos registrado, incluso supera la diferencia que supuestamente tuvo Maduro con Capriles en el 2013. Maduro le ganó a Capriles en el 2013 por 233.000 votos. Y Bueno, hoy hay dicen 313.000. que le Por ganó, eso dije, pero... por Ajá, supuestamente. Por ajá, eso dije muy claro supuestamente, ¿no? sí. Pero aún así con ese supuestamente, si eso hubiese sido realmente la diferencia que Maduro ganó, bueno, con los que hoy nos hemos inscrito, se hubiese hecho la diferencia para ganar esa elección que bien sabemos fue fraudulenta. Entonces, mira, yo sí reivindico lo que aquí se está haciendo. Lo de Chile ha sido una cosa espectacular. Más de 60.000 personas registradas en Chile. Estados Unidos van más de 50.000. En Estados Unidos, por ejemplo, las principales ciudades, Miami, Orlando, pero hay una muy buena, Miami, Orlando, Houston, pero por ejemplo también ciudades como Atlanta bueno, Nueva York, se han inscrito. Entonces, Orlando también. Ya en Colombia hay muchísimas ciudades, Cúcuta, Medellín, Bogotá. En el caso de Perú es Lima, en el caso de Ecuador es Guayaquil y Quito. Uno ve incluso, yo me siento muy orgulloso de los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago. Hay casi 1.000 venezolanos inscritos en Trinidad y Tobago. Ah, Eh, sí. lo mismo se logró en Aruba. Entonces, bueno, uno está viendo inclusive en sitios donde los migrantes han sido ¿Y en maltratados Panamá en cuántos muchos se casos, inscribieron? ya te voy a decir, pero que tengo aquí los números no tan actualizados porque se está, como te digo, Bueno, pero verificando. creo que está cercano a los 3.000 Exacto. en Panamá. Entonces, bueno, hay casos interesantes. Boavista en Brasil, por ejemplo. Boavista en Brasil, que la mayoría de los migrantes viven en campamentos de refugiados. Se logró el mínimo para que haya un centro de votación. Qué Imagínate qué bueno. poderoso. Sí, entonces yo sí creo que hay que reivindicar. Yo sí creo que hay Ahora, que... Ajá. ajá, estupendo. Vamos, claro, a mí siempre me gusta más, pero entiendo lo que nos estás diciendo y la verdad que esas cifras que nos señalas con todo el temor, sobre todo con el temor. La Claro. gente después de la lista Tascón quedó como marcada. Y no es para Este, menos, ¿no?
Y no es para menos, por supuesto. Ujú. Así que el que haya habido este avance, pues bueno, mira, es un paso más adelante y a mí esas cosas me gustan, ¿no? Ahora, todavía no se ha informado y me pregunto si esto es parte de la labor que tú vas a llevar adelante. Por ejemplo, yo hablo de Panamá. ¿Dónde se va a votar en Panamá? Todo eso viene Exactamente. ahora, Eso es todo lo que eso viene viene ahora. ahora. Bueno, Panamá estaban registrados 2.746 personas, pero seguramente se van a superar las Por 3.000. eso te dije, yo creo que está alrededor Entonces, de los 3.000. quería decirles eso que me lo dije que lo iba a ¿Y buscar. cuál era el mínimo? ¿Cuál era el mínimo para que hubiesen 300, 300, 300. Ujú. Fíjate. Ok. Entonces, ajá, y sí, como te digo, esta semana hasta el 21 de julio, los que quedaron sin completar su actualización de registro, se les va a mandar un mail para que puedan completar su proceso. Ojalá, son 120.000 personas, es una barbaridad. Ojalá en el escenario ideal es que todos pudieran completar La este proceso. inscripción. Sí. Porque si eso ocurre, vamos a superar las 400.000 personas. Pero en todo caso, si un número representativo de esos 120.000 lo hace, vamos a superar las 350.000 inscritos. Ya una vez completado eso este viernes, ya verán todos los temas técnicos que corresponde a la Comisión Nacional de Primaria, pero se han instalado juntas en las 80 ciudades que aprobó la Comisión Nacional de Primarias para que se vaya a votar el 22 de octubre, donde ya se van a definir los aspectos logísticos de cuáles serán los sitios de votación. Obviamente se está buscando sitios de votación que sean céntricos, que no solamente las personas puedan llegar en vehículos propios quienes los tienen, sino también que puedan llegar en transporte público. Hay algunas ciudades que hay tantos venezolanos o tantos inscritos, eso seguramente va a ser el caso de Santiago de Chile, puedo adelantar, quizás el caso de Lima, donde vamos a tener más de un centro de votación. Bueno, Ah, imagínate sí, tú lo que es eso. O sea, que tú tengas más de un centro de votación. Entonces, claro. esto es muy poderoso porque aquí estamos haciendo valer nuestros derechos civiles y políticos. Aquí estamos haciendo valer nuestros derechos civiles y políticos. Y te voy a ir más allá, Anito. Ujú. Si hay primarias, que tú decías al principio que crees que no haya, y para mí la gran lucha y una de las cosas por las cuales yo me identifico como Corina es que tiene que haber primarias, porque las primarias está buscando legitimar a el liderazgo opositor y está buscando tener a quien conduzca la alternativa para salir de la dictadura. Entonces, si hay primarias, yo te voy a adelantar esto una vez y voy a trabajar día y noche para que suceda. La diáspora va a quedar entre los 5 estados de más participación en el país, o sea, porque somos parte del país. Acuérdate lo que te estoy diciendo hoy, 17 de julio, si tenemos primaria. Si vamos a primaria, entre los 5 primeros, porque estoy seguro que esas más de 300.000 personas que dieron su cédula, que dieron su pasaporte, que se tomaron una foto, es decir, que se tomaron el tiempo para hacer este registro, incluso gente, como te digo, que duerme en campamentos de refugiados o que ha pasado el Darién, esa gente ¿qué va a hacer? ¿No va a votar? Por supuesto No, que sí, no, lo hizo, que no. tiene una convicción para votar. Entonces, te apuesto que si tengamos primarias, vamos a ver la diáspora entre los 5 niveles de participación más altos del país. Ahora fíjate, para terminar, si tenemos primaria, el tema es, no importa, te pregunto, no importa si el Consejo Nacional Electoral dice que la primaria es ilegítima o es ilegal, es un proceso de la oposición, Interno, hay así que es propio. hacerla. Hay que hacerla. Además que, mira, hacer unas primarias en, 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 en un, en un país en las condiciones que hoy tiene Venezuela, después de casi 25 años de dictadura, es un acto de desafío de resistencia democrática. Yo así lo veo. Y hay que hacerla. Hay que hacerla. Las primarias se tienen que dar y la gente tiene que elegir dentro y fuera del país. Por eso es que la diáspora se hace tan relevante. ¿Cómo uno va a menospreciar a 300.000? Yo veo algunos candidatos que dicen, no, 300.000 personas, nada más, etcétera. Bueno, ¿qué significa para alguien que cruzó el Darién que todavía venga y se registre? Eso me parece una cosa valiosísima. O alguien que está durmiendo ahorita en un campamento de refugiados y que Claro, quizás ni siquiera tenga un teléfono inteligente, pidió prestado, fue por un centro de conexiones y se registre. Eso tiene mucho mérito. Entonces, claro. yo creo que hay que reivindicar al migrante venezolano en este proceso y bueno, eso será parte de mi trabajo, ¿no? Bueno, Parte no, mi trabajo. claro, no te quiero quitar el tiempo, no te quiero quitar más tiempo, mejor dicho, porque sé de que estás muy ocupado, incluso estás preparándote un viaje ya para las próximas horas. Te quiero agradecer enormemente este rato y quiero terminar con una pregunta que yo sé más o menos la respuesta, pero quiero oírla. Si las condiciones cambiaran en Venezuela,
por una u otra razón, David Smolansky se queda trabajando en el exterior, se regresa a Venezuela, ¿qué hace? Bueno, ¿qué quiere decir con que las condiciones cambien? O sea, es decir, que vamos a Las tener democracia, condiciones, que haya libertad, Estado de democracia, Derecho. No, por supuesto, al día que siguiente, haya por supuesto. democracia. No hay nada, no hay, mira, Nitu, no hay nada que a Para mí mí más esa me es la única motive. condición. Ah, no, ok, ok. No hay nada que más me motive que, no solo que volver a mi país, donde sigue mi familia, Ajá. sino no hay nada que más me motive que ser parte de la reconstrucción de Venezuela. Yo una vez le escuché a un buen amigo que esa frase me quedó tatuada, me dijo, el proceso de reconstrucción de Venezuela puede ser el proyecto más hermoso del mundo del siglo XXI. Y yo así lo creo. Un país con tanto potencial, no solamente por sus recursos naturales, sino por sus recursos humanos, y que lamentablemente está en ruina. Pero la única ventaja que tiene que estar en ruina es que está todo por hacer. Es una cosa que a mí se me puede ir la vida trabajándolo. Y yo quiero ser parte de eso y quiero hacerlo desde el servicio público. Como te dije al principio de la entrevista, siempre por vocación y convicción. Cuando uno pierda eso, mejor poner cargo a la obra. Algún día Así que algún día nos contarás tus conversaciones con María Corina, pero no es el momento porque no hay tiempo. Yo te hubiera sacado algo, yo te hubiera sacado algo. son Un muchas, abrazo, son muchas, son David. muchas. Un abrazo, Nito. Gracias por esta entrevista. Con ustedes, amigos. Hasta la próxima.